Radio Cooperativa se arriesga a presentar La Musa Equivocada, un reducto destinado al pensamiento somero y al arte sonoro, en donde la bohemia de escritorio convive con una moderada lujuria. Críticos de arte y artistas críticos enarbolando la bandera de las causas perdidas, pero que pese a todo mantienen incólume su actitud desafiante. Inocuos príncipes de la noche, leones herbívoros, sádicos mansos, disolutos monacales, en desesperados intentos por hostigar a la realidad, aunque sea un cachito. La melancólica idea y la doliente conducción pertenecen a Ricardo Pereira. Incurren en participaciones de variada índole y con sobreactuado fervor Pablo González, Claudio Trillo y Jorge Narducci. Con ustedes, los abajo firmantes. Buenas noches, señores, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos una vez más en este programa que se ha dado en llamar La Musa Equivocada, que no se ha dado en llamar por sí mismo, sino que lo hemos bautizado nosotros. Saludo a mis compañeros, Pablo González. Buenas noches. Ese fue, si mal no veo, Gustavo de Ollervide. Buenas noches. Y ese creo que fue Jorge Narducci. ¿Y usted quién anda haciendo usted, Ricardo? No sé, hoy no sé. Y saludamos a Walter Potenza, como Saludos. siempre. Que Feliz ex Pascuas. Ex Pascuas, bien. Que está, creo que es Walter Potenza el que está también en la operación técnica, confirma. Por pronto se parece, ¿no? ¿Se olvidó los anteojos? ¿Qué? No sé qué me olvidé, o si estoy recordando la fugacidad de cada momento e identidad. ¿Quién es uno? ¿Quién es otro? Hay un nombre que lo determina. ¿Y quién es usted? Y si le hubieran puesto otro nombre, ¿no? También vendría. Claro, porque cómo no me lo confundo yo usted con el cantor de tango, que es homónimo suyo. Es verdad. Y bueno, ¿será que es una Por eso es le una dicen persona? Se ve que esto es una persona con mayor capacidad de concentración. Claro. Puede ser. Bueno, tenemos un programa bastante nutrido hoy, que estoy loco, me dice, me hace una señal, Gustavo, que como que estoy Eso loco. es con un solo dedo, con el meñique también apuntando más hacia la pera y el índice a la oreja, sí, girándolo. Ya entendí, ya entendí. Sí. Eso, ¿no? El zapatófono. El zapatófono. Le decía, el programa es bastante nutrido, así que vamos a ir rápidamente a cumplir con el resto de las formalidades. Una es, por ejemplo, dar los números de teléfono o el número de teléfono, pues para la cantidad de gente que llama con uno alcanza. Diga. 525207441. Bien, ya está. Y tenemos el Facebook también. Y el resto de la formalidad es presentar a nuestros auspiciantes. La Musa Equivocada forma parte de las actividades culturales promovidas por la Universidad Tecnológica Nacional. Fin de espacio publicitario. Bueno, dije programa nutrido, pero no dije de qué, porque con el simple hecho de que sea nutrido no significa que sea que comió avena, por ejemplo. o que Gofio. sea lindo de escuchar. O sea, es nutrido. Claro. ¿De qué? En principio tenemos una cuestión jurídica que tal vez sea interesante porque nos vamos a meter con un asunto internacional. Estaba anunciado, lo vi en el... Bueno, en la página de Facebook anunciamos cuál es el... Pero bueno, como por lo que vi, lo vio todavía muy poca gente. Así que lo voy a decir ahora. Por favor. Gustavo, que es el más abogado de nosotros, algo de derecho internacional también ha escuchado en taxis, bueno. Tengo bastante más que capítulos de Astroboy. El caso que presentamos hoy es un caso con una dificultad doméstica que se traduce por el ámbito en el que se desarrolla, puede generar un conflicto grave, como es cualquier conflicto internacional. Veo que cualquier conflicto, por mínimo que sea, si es internacional, prende una chispa. El tema es así: un diplomático argentino, que por obvias razones mantendremos su nombre en reserva, en misión oficial visitando una embajada, tuvo el incómodo percance de que, habiendo utilizado el baño, al intentar salir,
la puerta se le trabó y no pudo salir. Digamos, concretamente se quedó encerrado en el baño de la embajada, el diplomático. Bueno, al principio el hombre dio voces, incluso tenía el celular en el bolsillo, llamó a otro miembro de la delegación que estaba ahí fuera del baño. Lo tomó con calma al principio, como que iba a salir rápido, pero tardó en ser rescatado. La cuestión es que tras cierto lapso de tiempo, la gente de la delegación, que estaba también con él, fuera del baño, retenida también por esta cuestión, llamó a Cancillería a ver qué pasaba, cómo se debe actuar con este asunto, pues se consideró que podría tomarse aquello como un secuestro de hecho. El hombre no podía salir estando en el baño de la embajada. La consulta entonces es esta, doctor. ¿Es esto así? ¿Es esto un secuestro de hecho? O en todo caso, ¿cuál sería la cuestión jurídica planteada aquí? Se da cuenta que esto es algo in extremis delicatum, lo que se dice una situación peluda. Ajá. Estamos al borde, en principio, de un conflicto internacional. Sí, me lo temía. Para poder aclarar los tantos, precíseme un dato que es fundamental, Pereira. ¿El incidente se produjo en una embajada enclavada en territorio argentino o en el extranjero? Porque es diferente. No, en una embajada acá, de nuestro país, una embajada de un país, llamémosle X. Sí. Bien. Para ponernos en autos, sí. La embajada está en Argentina, pero todos sabemos que el ámbito de la embajada misma se considera territorio del país del cual es la embajada. De manera que el diplomático encerrado en el baño está en situación de privación de la libertad en territorio extranjero. Claro. Y entonces hablamos de privación de la libertad. Es una situación de hecho. Fíjese que no dije privación ilegítima, al menos por ahora. Bueno, ¿y cómo se sale de esto? Bueno, ¿del baño dice usted? Del incidente me refiero. Ah, no, del incidente, bueno, saliendo del baño, mire qué paradoja, se sale del incidente, pero en tanto permanezca el encierro, la cosa es así. Debe producirse una negociación entre ambos países, entre Argentina y el de la embajada en cuestión, X, y firmar un documento de cooperación de fin específico, en este caso, la de rescatar al señor fulano de tal del sector excusado. Sí. Este documento de cooperación debe no solo contener una declaratoria de intención, sino que debe proponer una acción específica de solución ad hoc. Por ejemplo, lo que sugiere el derecho internacional para estos casos es llamar a un cerrajero. Ajá. Es lógico eso. Yo suponía que a esta altura ya habrían llamado a un cerrajero, que es lo primero que se le ocurre a uno, ¿no? Lo corrijo. Lo primero es tironear de la puerta, lo que generalmente agrava la situación. Sí. Pero aquí no se puede proceder como en la casa de uno. No se olvide que el conflicto es entre países y no entre personas. Esto es siempre lo que hay que tener en cuenta en temas diplomáticos. La persona del funcionario es completamente irrelevante. Está bien, lo entiendo. Lo que no comprendo aún es cuál sería el impedimento para llamar al cerrajero más cercano y listo. Todos. Cualquier acción conjunta entre países se establece mediante documentos, Pereira. Hay que redactar el documento, firmarlo, etcétera. Luego, el derecho internacional dice expresamente que la intervención en el conflicto debe llevarse a cabo mediado por un actor neutral. ¿Qué significa esto? Que el cerrajero no puede ser ni argentino ni del país de la embajada. Ajá. Excepto, desde hace unos años, si se trata de países del Mercosur, en ese caso se podría. Está bien. Bueno, no le puedo decir el país, pero sí, no se trata de un país del Mercosur, ni siquiera americano. Perfecto. Entonces corre lo que le dije, cerrajero de país neutral. Sí. Esto tiene su lógica, a pesar de todo. La apertura de una puerta trabada implica una cierta violencia. Hay que forzar algo y desactivar un mecanismo de seguridad como toda puerta es. No puede quedar en manos de un país que sea parte del conflicto. Claro. Con esto normalmente se soluciona. Pero el tramiterío puede llevar un montón de tiempo. Es cierto, los tiempos de la diplomacia. Y esto trae aparejado obligaciones colaterales como la responsabilidad del país captor ante la integridad del cautivo, su manutención, acceso a información, respetar su derecho a recibir visitas y hablar con ellas a través de la puerta, etcétera, etcétera. Ya que en caso de que el diplomático encerrado no pueda hacer su vida, casi en condiciones de normalidad, implicaría una situación de detenido, de preso político. Es gravísimo. Sí, puedo imaginármelo, garantizarle una vida lo más normal posible dentro del baño encerrado. Bueno, pero por lo que tengo entendido, este caso se resolvió, se resolvió bastante rápidamente
En menos de un mes el diplomático estaba en su casa con su familia, pero fue un mes. Rapidísimo. ¿Sí? Tuvo suerte. Y tuvo suerte además de que le sucedió en una embajada enclavada en Argentina. Si la situación es inversa, por ejemplo, que el diplomático argentino quede encerrado en una embajada argentina en un país extranjero, Ajá. y según qué país, la situación puede ser por demás dramática. ¿Y por qué? Si estaría en el baño de un territorio argentino, dado que sería, por ejemplo, una embajada argentina. Sí, pero por eso le dije según qué país. Hay algunos que por su situación geopolítica, sus relaciones internacionales son mucho más sensibles. Mire, en un país que no voy a mencionar, esto sucedió de un modo parecido. ¿Y qué pasó? Sí, otro encerrado en el baño así. Muy parecido, muy parecido. No voy a dar más datos porque es un tema que ha trascendido el ámbito del derecho. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades de ese país invirtieron el polo del delito. ¿Cómo es esto? Estimaron que el encierro en el baño de un diplomático extranjero de una embajada de su territorio podía sospechársela de invasiva. En ese caso la Argentina es tomada como país agresor. O sea, el diplomático queda encerrado en el baño de una embajada. O en la cocina o en donde sea, ¿sí? ¿no? No puede salir y puede ser tomado como un intento de invasión, como una avanzada, digamos, absolutamente. ¿no? Y bueno, ¿y qué pasó en este caso, doctor? Bueno, allí intervinieron organismos internacionales como la ONU, Greenpeace, etcétera. Creo que Defensa del Consumidor también. Pero Defensa del Consumidor no es un organismo internacional. Sí, no, pero intervino igual. Mucha bolilla no le dieron tampoco. Pero lo interesante es esto. ¿Cómo resolvieron el conflicto? Bueno, ¿cómo resolvieron ese conflicto? Bueno, al funcionario encerrado en el baño, para no ser considerado un invasor, le ofrecieron la doble ciudadanía. Le pasaron los papeles por debajo de la puerta y lo nacionalizaron. Ajá. De ese modo, ya no era un extranjero y la hipótesis de invasión quedó sin efecto. Después, bueno, lo típico, cerrajero, extranjero y listo. Pero fue un momento difícil. No, me imagino. Bueno, pero me parece una solución exactamente acorde a la política. Totalmente política. Es una solución política. Que es la primera solución. Antes que doméstica. No podemos utilizar las soluciones regulares que utilizamos en casa cuando alguien queda encerrado. ¿Qué hace uno? No, está bien. Al principio se ríe. ¿No? Queda encerrado en el baño, se burla del otro, el que está afuera. Mientras no necesite el baño, siendo que hay un baño, por ejemplo, en el departamento, la situación es jocosa, es graciosa. No, bueno, pero a mí me interesó... Dice, ¿por qué no aprovechás y haces algo más? ¿Qué sé yo? Esa pavada que dicen los cuñados, por ejemplo. Sí, pero es verdad, pero estamos en el derecho internacional y esta cuestión de nacionalizarlo y de esa manera hacerlo propio... como que el país todos somos el baño en ese momento, ¿no? Nacionalizamos el conflicto, estamos todos adentro del baño. Claro, esa persona nos representa a nosotros tanto invasores en un baño de una embajada extranjera. Bueno, muchísimas gracias por favor. Por favor. Podría pensarse en excluir los baños de la territorialidad de una embajada. Por ejemplo, la embajada del país X sea toda territorio del país X, excepto el baño. Y que tenga una salida por detrás, por ejemplo. O al frente, que uno cuando entra a la embajada primero entra al baño y eso no sea territorio. Porque es el único lugar en el que una persona se encierra yendo a una embajada. Claro. Por lo menos un extranjero, ¿no? Claro. Y en principio, sería una buena solución. Y es otro lugar al que del país que sea, alguna vez por lo pronto va a tener que ir siempre. Sí, también otro sitio es el sector donde se guardan los canapés. Usted vio que siempre en las embajadas hay algún tipo de ágape, y bueno, sabemos que es un lugar muy recurrido, ¿no? Sí. Los lugares donde siempre hay personal calentitos, canapés. trabajando en esos casos, siempre hay personal haciendo P con sus correspondientes pasaportes, ¿no? Claro, evidentemente. Sí. Bueno, muy bien. Salvoconductos tienen, salvoconductos. Muchísimas gracias por habernos esclarecido este tema y bueno, sabemos que... Cualquier cosa me llame, la embajada de ese país X, que me llame. Bien, cualquier conflicto entre países, por más doméstico que sea como esta situación, puede generar un conflicto mayor, que se pasa de una cosa a la otra y así. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, mire qué casualidad. Esto fue de casualidad. Nada es casual, Pereira. Vamos a escuchar un tema que se llama De Solo Estar. De Solo Estar como... en el baño. Claro, como... En este caso vamos a hacer que el Cuchi Leguizamón se lo dedique a este diplomático encerrado en el baño. Adelante. La Musa Equivocada. Un programa que es capaz de empatar de visitante, pero que no garantiza hacerse fuerte de local.
Bueno, la oyente asidua que se hace llamar Ligeia Runner, respecto de lo que veníamos hablando recién del consultorio jurídico, dice: a mí me preocupa que el diplomático pueda ser acusado de iniciar una guerra bacteriológica. Es otra de las posibilidades. Por eso lo que decía antes, se sabe cómo comienza y no se sabe cómo termina. Siempre hay una vuelta, peor, para ponerlo peor. Bien, vayamos ahora a un tema nacional, pero que puede ser tomado en cuenta como algo que pasa en muchos países. Para introducir en lo que vamos a hablar ahora, vamos a decir que existe en la internet, en la web, un blog, ¿no? Un blog que se llama Pasado en Letras, que organiza y selecciona y compagina nuestro compañero Jorge Narducci. Allí hay un montón de material historiográfico, literario, para comprender un poco de dónde venimos a partir de lo escrito. De lo que se escribió en el siglo. En el siglo. Entonces hoy vamos a traer un fragmentito de un libro de lectura. ¿De qué año? 1925. Libro de lectura infantil. Infantil, segundo grado. Bien. Segundo grado, nuestro segundo libro. Grado, que era tercero. Claro, primero inferior, primero superior. Bueno, correspondería al tercero. ¿Cuál es la razón por que traemos a colación este pequeño fragmento del libro, que es una poesía que se llama El Obrero? El Obrero. El tema es este. Se ha hablado mucho y se sigue hablando respecto de la política en la escuela, ¿no? Y la neutralidad política. Y la neutralidad política, y qué es un texto político y cuál no lo es. Político partidaria, sobre todo. Sí, eso en segunda instancia. Pero no hacer política es algo que se dice también con una por tranquilidad. ejemplo, esta es la poesía El Obrero del año 1925, en un libro para niños de 8 años. Supuestamente. A ver. Muestra en la frente huellas profundas, herencia noble de sus jornadas, y sus dos manos, rústicas, fuertes, de honrosos callos tiene marcadas. Sin él las máquinas que trabajan para vestirnos y darnos pan, jamás podrían producir nada, pues si se mueven es por su afán. Por eso, niño, aunque las ropas por el trabajo lleve manchadas, tened presente, son esas manchas, timbre de orgullo, manchas honradas. De José Cafarena. Y agrega bajo un vocabulario, como si fuera una red de palabras, en el cual habla en general de usina eléctrica, de minas florecientes, de fotografía artística, patrón justo y equitativo y obrero cumplidor. Bien, eso para orientar un poco la lectura, ¿no? Palabras orientadoras. Bien, en principio uno escucha una poesía amable en el sentido de que está elevando, haciendo ver una figura amable en el obrero, ¿no? Y al niño enseñarle que respete hasta sus manchas, ¿no? Que son no manchado porque es un pordiosero, sino porque estuvo trabajando honradamente. Bien. En principio no pareciera haber ningún tipo de objeción respecto, si eso lo ven las viejas que van a ser caceroleras, no tendrían ningún reparo. Ahora, ¿qué pasaría? Nosotros le dimos un pequeño retoque a esa poesía. No mucho, en algunos adjetivos y algunas frasecitas pequeñas. Vamos a leerla cómo quedaría. Acompáñeme, Pereira, en la primera, donde vamos a marcar bien cuáles son los adjetivos, son los que cambian dentro. ¿Qué quiere que haga? Yo digo cómo está ahora y usted me dice cómo estaba. Yo digo, podría ser así esta poesía. Muestra en la frente huellas profundas, herencia dura de sus jornadas. Donde decía herencia noble de sus jornadas. Y sus manos rústicas fuertes, de dolorosos callos tiene marcadas. Decía honrosos callos. Y ahora podría seguir así. Con él las máquinas trabajan para vestirnos y darnos pan. Apoyemos su lucha soberana, pues si se mueren, a luchar con afán. Claro, antes decía, jamás podrían producir nada, pues si se mueven es por su afán. Y en la última podríamos rematar así. Por eso, niños, aunque las tropas por oprimirlos lleven armas cargadas, tened presentes, son esas armas timbre de opresión, tu cárcel del mañana. Bueno, tener presente son esas manchas, timbre de orgullo, manchas honradas.
Y había agregado unas palabritas en lo que es el vocabulario general, donde no estaban puestas y se ponen a hablar que sería huelga, reclamo, patrón injusto y abusador, ¿no? Obrero cumplidor y luchador también, condiciones dignas de trabajo y plusvalía, que podría ser otra de las palabras que formaran parte de... Claro, si uno encontrara una poesía modificada de este modo en un libro de lectura, ¿qué diría? Es una lectura ideológica. ¿Y qué tendríamos que decir nosotros? Que sí, efectivamente es ideológica y muy marcadamente, y lo cual podría, es un tema de larga discusión, pero podría no ser el material adecuado para un libro de tercer grado o segundo grado, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos hablando de niños de 8 años, ¿de acuerdo? Entonces diríamos que no es adecuado. O sea, pero la idea... La idea es que es ideológica, tanto como marcadamente, la otra. pero ¿qué pasa? La otra pasa por neutra y también es ideológica. Y de la peor manera, porque no es explícita, sino es por subterfugios. Seguramente el autor de esta poesía no tuvo esa intención, pero es como muchas cosas que suceden, que uno es funcional a determinadas cosas, o a lo mejor no estaba pensada esa poesía para un libro de no, igual Caffarena, que hay unas cuantas, sí tiene esta idea y en general la desparrama de esta manera. Y otra cosa que uno piensa a veces, si este era el lenguaje para lo que leímos como segunda opción, para un niño. Hay en otros manuales también de la época para segundo o tercer grado, por ejemplo, una nota o una entrada sobre Rosas decía, para un niño también de 8 años, Rosas no siempre fue un tirano. Hubo un momento que fue estanciero. Claro. O sea, como que, ¿viste? No se pueden decir algunas cosas porque no son para un niño, pero esa sería una explicación. Claro, o sea, tirano contrario a estanciero de algún modo. Claro. Bien, lo que queremos decir con esto es que no proponemos ni defendemos la causa de una lectura ideológica en ningún sentido. Claro, sobre todo, ¿para qué? Para niños de 8 años estamos hablando. Y sobre todo poner atención en que no hay manera, de todos modos, de que no lo sea indefectiblemente, y que no es neutro. Eso, generar, y que uno tiene que identificar esa nombrada neutralidad como una posición que ahora se utiliza mucho, esto no que es el sostenimiento de una postura hegemónica, ¿no? Cuando se habla de neutral es estar a favor de una ideología que ya está expandida y normalizada. Y que mover un poco esas palabras, justamente esos adjetivos, esas frases adjetivas, son las que nos hacen dar cuenta un poquito más. Sí, nos vendría bien como sociedad, como en muchos sentidos, en ganar en civilización, en un sentido crítico, y le vendría bien a la literatura también, y a los educandos, señor. Y a los educandos. Que los tienen eso es ahí. una antigüedad que ya dejamos de llamarlos a los alumnos hace años. Yo ni los llamo, por suerte. Vienen solos. Vienen, sí. De cualquier manera, reflexionaba mientras hablaba Jorge que ya creo que en la mayoría de los casos se ha renunciado a la neutralidad. Digamos que las escuelas de la ciudad donde vivimos tengan la obligación de cantar el himno a Sarmiento antes de cada acto. Inclusive del 12 de octubre. Es de alguna forma un renunciamiento a la neutralidad. Pero fue siempre así, seamos justos. Bueno, pero siempre, que en algunas escuelas... Siempre fue así. Que en alguna provincia del norte haya religión en las escuelas públicas, también es un renunciamiento a la neutralidad. Sí, pero no, lo importante es esto, me parece, que no hay manera de ser neutral. La cuestión no es renunciar, sino que no hay manera de no renunciar. No, pero no hay manera de renunciar a la neutralidad. Yo digo renunciar al disimulo de la neutralidad. Eso es otra cosa. De todas maneras, esto que dice Pablo de la escuela, históricamente respondió a el gobierno de turno, concretamente. O sea que no es esto un mal de esta época solamente. Lo que pasa es que como sucede en esta época, los males son mucho peores ahora que antes, pero simplemente por la potencialidad brutal de la época, simplemente. Y lo que sí me parece que de este lugar me interesa es invitar a cuestionar un poco lo que está escrito y lo que leemos como si nada. Sobre todo cuando nos paramos delante de los niños y les leemos algo. Sí. Esto quizás es una manera demasiado absurda, demasiado burda, estos dos obreros distintos que leímos, pero... ¿Qué revista esa? Sí. Pero está bien. Y no renunciar a ser críticos con lo que uno le lee a los niños. Mientras tanto, los niños, ¿qué esperan?
el recreo. Exactamente. En cualquier época. Señores, es momento de nuestro recreo. Bueno, quienes echaron un vistazo, un vizcachazo a la página del Facebook, nosotros hemos anunciado que hoy teníamos un informe que se llama La hortaliza en el lenguaje. Sí, escucho bien, la hortaliza en el lenguaje, la introducción de la zanahoria, la introducción en tanto significante, de la zanahoria y de otras hortalizas en el discurso. Era el informe que hemos preparado hoy, así que lo invitamos a que lo compartan junto a nosotros. La hortaliza en el lenguaje. ¿De qué va la cosa? Palabras como zapallo, nabo, zanahoria o rábano designan en forma primaria y en sus calidades de sustantivos a diferentes hortalizas. Pero las palabras, como sabemos, no son las cosas, sino que designan estas y en el mismo trámite de designación las fundan como objetos del mundo en el universo humano. Ejemplifiquemos esto. Antes del lenguaje, una zanahoria era un algo de la naturaleza, un algo perteneciente a un todo, indiferenciada de su entorno. Tuvo que llegar el lenguaje para que la zanahoria sea recortada, delimitada de la materia universal y designada de un modo particular para que finalmente sea reconocida como tal. Queda claro entonces que la palabra zanahoria no es la zanahoria. La palabra zanahoria se independiza de su objeto designado y aún de las primeras teorías lingüísticas para pasar a ser una cosa en sí misma. La palabra zanahoria es un fonema que a su vez puede escribirse, es decir, tiene una sustancia que no es concreta, pero sí material. Existe una traza material, su sonido, y una codificación en la palabra escrita que también es una materialización. De modo que la palabra zanahoria, como cualquier otra palabra, hace su vida, adquiere una dinámica y una dimensión significante una vez inmersa en el mar de palabras y de significaciones. Y en esa vida de palabra se hace de uso corriente y pasa necesariamente por las vicisitudes propias de una palabra. ¿Cuáles son las vicisitudes propias de una palabra? Ser objeto de significaciones diferentes a través de procesos metafóricos y metonímicos, ocasionar malos entendidos, ocultar tras de sí a otra palabra, aparecer como lapsus, ser clasificada, ser dignificada en un poema, ignorada, etcétera, etcétera. Cualquier somero estudio nos demostraría, para dar un ejemplo, que la palabra zanahoria es utilizada con mucho mayor frecuencia fuera de la verdulería que dentro de ella. De esto se desprende que, la más de las veces, es utilizada como significación autónoma. Esto quiere decir, no para nombrar específicamente a la hortaliza que designa según el diccionario. Llegamos al punto en el que debemos reconocer que palabras como zanahoria y como zapallo, nabo y rábano, que designan a algunas de las hortalizas más destacadas, se han incorporado al lenguaje a manera de derivación, operación mediante la cual una palabra adquiere un significado diferente al pasar de un campo teórico a otro. Por ejemplo, la palabra puente en música designa a otra cosa que en ingeniería. Ha derivado, manteniendo, sin embargo, y como condición, un nexo de alguna naturaleza. En el tema que nos ocupa, las hortalizas en el lenguaje, sucede así. Cuando a un señor le dicen nabo, sabe perfectamente que no lo están confundiendo con una hortaliza, sino que la palabra nabo ha derivado del campo teórico de la botánica al campo del lenguaje coloquial. Dijimos nabo, dijimos zanahoria, agreguemos ahora rábano y pepino. ¿Qué cualidad común en tanto su utilización tienen estas palabras derivadas de la botánica? La respuesta, que casi todos hemos descubierto ya en nuestra infancia, es su función descalificadora. Todas estas palabras son utilizadas ya como insultos o ya con una carga de menosprecio. La pregunta aquí sería, ¿responde esto a una casualidad? ¿O podríamos inferir que en la condición de hortaliza hay algo de un orden no valorado? Tratemos de averiguarlo. ¿Qué es una hortaliza? Por el nombre genérico de hortalizas se denominan a un conjunto de plantas cultivadas en huertas
o regadíos que se consumen como alimentos y que incluye verduras y legumbres verdes, pero que excluyen a frutas y cereales. Ahora bien, esta distinción es arbitraria. No existe ningún fundamento botánico para ello, y tanto es así que en el diccionario de la Real Academia Española, que toma todos los saberes directamente de los corpus teóricos de cada ciencia, no reconoce esta taxonomía. Dicho de otro modo, hortalizas no es una clasificación científica y solo responde a una convención de funcionalidad. Concretamente, en las definiciones de qué cosas son las hortalizas, suele circunscribirse esta acepción a los cultivos realizados en un huerto. La oronda fruta o el bien compuesto cereal tienen carta de ciudadanía otorgada por la ciencia. La hortaliza no. Y en tanto se define por aquello comestible, no cereal y fruta, que pueda ser cultivado en un huerto, se establece como categoría ambigua o difusa. Notemos que vegetales que solo tienen en común entre sí el no ser frutas o cereales, radicheta, rúcula, anco, apio, tomate, berenjena, etcétera, son aceptados en el amplio mundo de las hortalizas. Dirían las hortalizas, tenemos muy poco en común entre nosotras, pero nos une aquello que no somos porque no podemos serlo. Cualquier interpretación de similitud de las hortalizas con la oposición política argentina corre exclusivamente por cuenta del oyente. Tenemos entonces aislada la causa de la funcionalidad degradatoria de la hortaliza en el lenguaje. Se trataría, pues, de la siguiente: que la exclusión de la categoría hortaliza de la taxonomía botánica y por tanto su emergencia como resto, como todo lo demás, la ha establecido como categoría no valorada. De allí que cualquier representante de esta especie, en tanto degradada en la escala vegetal, obtiene en la derivación al sistema del lenguaje el mismo desvalor. Entonces vayamos al lenguaje. Hablemos del lenguaje humano, entendido como un sistema estructurado que requiere de un contexto propio y de ciertos principios combinatorios. Derivado al lenguaje, zapallo se le dice a alguien poco inteligente. Un nabo es un tonto y un zanahoria algo parecido. Rábano es algo de poca importancia, dado que a alguien que algo le importa un rábano implica que le importa poco, como sabemos. Pero dado los principios combinatorios aludidos y la incesante acción metonímica, esto no concluye aquí. Vimos que zanahoria puede ser utilizado en masculino. Claramente, un zanahoria y una zanahoria son cosas diferentes. Más aún en la forma femenina, ya que puede denotar tanto a un ejemplar de la hortaliza como a un ejemplar de mujer tonta. Y además, instaurándose en otro contexto, zanahoria de origen sustantivo, utilizado como vimos recién a manera de adjetivo, regresa como sustantivo en un contraataque soez. Este regreso como sustantivo se produce como metáfora. Como sabemos, en la metáfora se produce una identificación de dos términos, de manera tal que para referirse a uno de ellos se nombra al otro. Metáfora lingüística en el que un término se vale de otro por un parecido de la cosa que designa. Y en este caso, la zanahoria como metáfora del miembro viril no nos es desconocida. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo pasa la palabra zanahoria de representar un algo de poco valor a representar al miembro viril que, según la teoría freudiana, es el primer objeto dotado no solo de valor, sino de valor supremo? Quizás, como deslizamos recién, como contraataque del hablante. Hay algo de procaz en nombrar con un significante de algo de poco valor a algo de supuesto valor supremo. Es una transgresión. Sin embargo, no hay que descartar que zanahoria represente al miembro viril en segunda instancia, no directamente, sino mediado por otras palabras derivadas de campos científicos mejor delimitados. Podría ser, por ejemplo, que haya aparecido a partir de la verificación de semejanzas con otros objetos más largos que anchos, como el florete, el chorizo, la manguera, etc. Queda para otra ocasión un párrafo aparte para el pepino. Hortaliza como la que más. El pepino prestó su nombre al lenguaje también como algo que importa poco, pero además designa en el juego de fútbol nada menos que al gol, la quintesencia de ese juego, lo más valorado. Le llenamos la canasta con pepinos de exquisita factura,
He allí un desafío para la semiología. Finalmente, una vez más advertimos cómo la ley no escrita del significante responde a una articulación. Y aunque presas de su ambigüedad, las hortalizas no constituyen una categoría gramatical, habiendo crecido de manera silvestre en nuestro jardincito de palabras, demuestran su influencia en el ecosistema de nuestro discurso. A ellas, pues, nuestro reconocimiento, que por cierto, no es verdurita. La musa equivocada. Progre, pero afinado. La musa equivocada tiene una especie de karma de presentar historias, parábolas y otras yerbas, todas legales, del pensamiento hindú. Pasajes del libro Las enseñanzas de Ramadalpa, el sabio ególatra, de Rabindranath Cardoso. Capítulo 701.214, versículo 174. Ramadalpa, el sabio ególatra, por sabio, solía guardar la prestancia de un maestro hindú. Austeridad en las maneras y en las ropas, la actitud pensativa, la desnudez de los pies y la justeza de las palabras eran, entre otras menudencias, lo más granado de su estilo. Y por ególatra, halagábase en voz alta ante sus discípulos. Aquella tarde, decenas de aldeanos veíanlo ensimismado, saboreando diversas exquisiteces de una abundante bandeja de plata. Maestro, interrumpiólo casi sin querer, instintivamente, uno de esos aldeanos, presa del deseo ante la visión de los manjares. ¿Y la ascesis? ¿No os alientas tú, eminencia, a ser ascetas? ¿Y no te haces llamar Sri Asceta y campeón mundial supermosca del ascetismo y de otras rimbombantes formas? El sabio, que sostenía en lo alto una rodaja de jamón crudo para comenzar a entrarle desde abajo, se detuvo, y sin que el más mínimo gesto de reproche asomara en su apacible rostro, tuvo la delicadeza de postergar la ingesta y responder al ciudadano común. Comprendo tu extrañeza, oh tosco aldeano. Te preguntarás, y quizás todos los demás que te rodean, cómo mi inveterado ascetismo convive con estos supuestos placeres mundanos, con estos quesitos, camarones, frutas exóticas, el pollo al escabeche, los panes saborizados, las aceitunas, las diversas salsas y aderezos, las papas fritas de paquete y el vino añejado. Y el jamón crudo, completó otro ansioso aldeano. Y el jamón crudo también, condescendió el sabio. Los desasnaré. Desde mi más tierna infancia, más tierna que esta pata de cordero, y señaló una pata de cordero con la feta de jamón que aún enarbolaba, desde mi más tierna infancia, les decía, abracé la idea del ascetismo, y lo hice con tanta entrega y pasión, que al cabo de un año advertí que estaba siendo víctima de un placer inmenso, incompatible con la ascesis, y que ese inmenso placer era a causa del regocijo que me causaba ser tan impar asceta. Fue entonces que comprendí que si quería seguir siendo ese asceta cabal, debía dejar de hacer aquello que más placer me otorgaba. Y dejé de solazarme con mi propio ascetismo. Para ello, debí sofocarlo con los más diversos placeres mundanos. Es eso lo que hago al ingerir estas delicias. Pero no sufran por mí, que mi espíritu está preparado para sobrellevar estos pesares. Los aldeanos, aún con las glándulas salivales haciendo eclosión, bajaron sus cabezas y oraron por el sabio. Crasos discípulos, los espabiló Ramadalpa. Mi lucha contra el placer de la ascesis sería completa si esta noche pudiera llevar a mi lecho a una amante mujer. ¿Tiene alguno de ustedes alguna hermana joven que esté más o menos bien para ofrecerme? Muchos discípulos, ansiosos por congraciarse con el sabio ególatra, levantaron sus manos. Ramadalpa agradeció y prometió elegir a la más bella. Recién entonces los despidió. «Pueden alabarme», les dijo. «Te alabamos», respondieron 100 voces. «Lógico», dijo Ramadalpa.
y al fin pudo entrarle a la feta de jamón. Esto fue un pasaje de ida del libro Las enseñanzas de Ramadalpa, el sabio ególatra, de Rabindranath Cardoso. Bien, del bloque anterior, antes de Ramadalpa, estábamos hablando de la hortaliza en el lenguaje. Yo había presentado de cómo la introducción de la zanahoria en tanto significante en el discurso. Nuestra habitual oyente, Laura Benjavicio, dice que sonó raro eso de la introducción de la zanahoria, porque lo puso en el momento en el que recién comenzábamos a desarrollar el tema. Con lo cual, seguramente... ya, aclarado. Claro, ya no le sonará tan raro como introducimos el significante zanahoria en esta conversación, y bueno, es así. Es más, qué loco sería si no uno, en esto de el significado significante dentro de una radio, estando uno acá hablando, en general lo que habla es de significantes, porque claro, uno no puede mostrar nada, claro, ¿no? No o sea puede que mostrar esa la construcción dialógica que se genera con la radio no podría existir si no estuviera urdido en el cerebro la posibilidad de representar lo que uno está diciendo por parte del oyente, ¿o no? Claro, exactamente. De todas maneras, nosotros hemos tomado hemos tomado ayer. Sí. Hemos tomado la definición de significante, que bueno, que es también una palabra que ha derivado de un campo al otro. Es decir, la palabra significante deriva de la lingüística del psicoanálisis. En lingüística significa algo que es una palabra que designa a un algo, zanahoria y zanahoria, pero que está como si estuviera soldado, directamente relacionado una cosa a la otra, la palabra a lo que representa. Sonido de imagen. Sonido de imagen. Exactamente, sonido de imagen, como si fuera indivisible y sin posibilidades de que represente otra cosa. De segundos significados. Claro, en este caso el psicoanálisis lo toma y lo deriva de la palabra significante, y no es exactamente lo mismo que en lingüística, aunque mantiene cierto nexo. Bueno, pero así que hay una sustitución en particular que de ninguna manera podría ser lo que dice Jorge. Pero uno, por ejemplo, usted dice zanahoria y uno se acuerda de un amigo al que han apodado el zanahoria. Ahí está la cuestión. Esa es la cuestión. No, ahí está la cuestión. Yo digo zanahoria y a usted le puede acordarse de su amigo zanahoria, sí. Pablo puede haberse acordado de una ensalada de zanahoria que comió, y Jorge de otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, pelo de zanahoria no era un cuento... el cuento pelo de zanahoria, por ejemplo. Y así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que hacía acá referencia en el informe sobre las cuestiones fálicas, tiene cierta representación. Pero, por ejemplo, cuando uno dice, me importa un pepino, debe tener pero lo acabamos de explicar. El pepino es una hortaliza, señor. Que la hortaliza está desprestigiada en el mundo de los vegetales. Claro, también ocurre que... Pregúntele... Tanto como sustituto del falo también puede ser, porque hay gente que es un poco más guaranga y sustituye la palabra pepino por otro significante un poco más subidito de que tono. Lo habíamos dicho, lo dicho en el informe, está tomado. Por favor, que se lea esto desde el ámbito más académico posible. Sí. Como debe ser. Como corresponde y como no hay otro lugar en este programa. Pero me llaman porque a veces, por ejemplo, dicen, ay, qué buena mandarina que es ¿no? Ahí está. Buena mandarina, muy lindo ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Buena mandarina. ¿Cómo llega la palabra mandarina a representar eso que quiere decir, qué buena que, como si fuera una pilla, ¿no? Claro, ¿Cómo llega a reemplazar? Bueno, ahí están los misteriosos derroteros de las palabras y de las maneras de comunicarse. Bueno, somos las dos, somos. Sí, le parece. Para hablar correctamente. Vamos. Estos cuatro somos las dos. Vamos. Bueno, estimados oyentes, espero que con todos nuestros significantes a cuentas nos encontremos aquí la semana que viene. Esperemos que hayan vuelto todos de sus vacaciones. Me parece que está todo el mundo en Miami, me parece. Sí. No. Sí, hoy nos escuchan todos los oyentes pasivos. Bien. Muchas gracias. Para mandarle un beso a Patricia y a Violeta, que son oyentes pasivos. Nos sumamos a ese saludo. Muy bien. Bueno, gracias Walter Potenza, gracias mis
compañeros, y bueno, nos encontramos la próxima semana aquí en La Musa Equivocada. Adiós. Chao. I followed you, we were like each other's shadows for a while. Sin pompa y poniendo cara de circunstancia, nos despedimos. Pero, guarda, solo por hoy. Volveremos a encontrarnos la próxima semana, aquí mismo. ¿Dónde si no? Que pasen bien. Y saló la barra. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute.